Vamos a tratar el tema 25, titulado Cohesión textual, estructuras, conectores, relacionantes y marcas de organización. Es un tema que continúa el 24, ya que el 24 habla de la coherencia y este habla de la cohesión. Y como dije en el tema anterior, precisamente, la cohesión forma parte de la coherencia. O sea, es una extensión de la coherencia. La coherencia es el plan global del texto y la cohesión es la manera a través de la cual damos forma a ese plan global. Esto lo podemos ir diciendo en la introducción, además de decir también que los textos obviamente no están dispuestos en fragmentos inconexos, sino que presentan una organización, una estructura que los hace inteligibles, lo que se conoce como cohesión, ¿no? El escritor hablante dispone la materia informativa en partes que se relacionan unas con otras de manera que den la visión de un todo. No se trata de escribir un texto como hacen muchos estudiantes o muchos adultos en general, de poner una oración, punto, coma, y. O sea, la cohesión está para algo. Y si se cumple, tendremos un texto bien cohesionado y bien formado, lo que hará que este texto sea coherente también, a su vez. Es decir, las oraciones no pueden aparecer aisladamente, ya que entre ellas median diferentes tipos de dependencia, sintáctica y semántica principalmente. La semántica correspondería a la coherencia y la sintáctica a la cohesión. Para conseguir esto, tenemos elementos conectores, como las conjunciones, pues porque, y, pero, etcétera. Tenemos la concordancia verbal, nominal, tenemos elementos elípticos o de sustitución. Es decir, tenemos muchos elementos que tradicionalmente han sido desatendidos. Pero la moderna gramática del texto, que es una de las formas de la lingüística del texto, ha reivindicado su uso y hoy en día la cohesión, o sea, ha cobrado mucha importancia y es un conocimiento clave. Y como tal aparece en los diferentes currículos, ¿no? En la asignatura de lengua, la redacción, la coherencia textual, la cohesión, los elementos lingüísticos, esta lingüística del texto en general, está presente. Apartado uno, propiedades del texto, coherencia y cohesión. La coherencia, como ya hemos explicado en otro tema, es una de las propiedades esenciales de todo texto. Esta coherencia abarca la intencionalidad, aceptabilidad, informatividad de un texto y estos fenómenos establecen el texto como unidad. Así, la intencionalidad del emisor de enunciar algo como un todo coherente se une a la aceptabilidad del mismo por parte del receptor. Esto ya fue explicado, la coherencia, en el tema anterior, así que es simplemente mencionarlo y tal, y decir que aparte de estos factores hay otros relacionados más directamente con el mensaje, que es la informatividad, entre comillas, de este mensaje. Esto se deriva del contexto, por ejemplo, y más allá del contexto, de esta situacionalidad, entre comillas, del texto o adecuación, tenemos que la cohesión y la coherencia son los conceptos o ideas que se refieren más directamente, de un modo más directo, a la estructura interna del texto, más allá de la pragmática, del contexto, etcétera. Yo diría que coherencia y cohesión se diferencian, como he dicho antes, por incluir la coherencia aspectos semánticos, digamos, y la cohesión aspectos sintácticos. Y otros autores, esto por ejemplo lo decía Marcus en 1980, luego ya como siempre hago, daré más detalles sobre la referencia, pero Grave, con B, grave, habla de gramática superficial, que sería la cohesión, y la gramática profunda, que sería la coherencia, ¿no? En este nivel textual. Luego tenemos a un mítico en las citas, en las referencias de estos temas, que es Casado Velarde, que afirma por su parte que por coherencia se entiende la conexión de las partes en un todo. Y esta propiedad implica, así pues, la unidad. Podemos volver a citar a Cosseriu, que Cosseriu siempre está por ahí en la lingüística del texto. Cosseriu dice que la coherencia
representa un caso particular de lo que denomina una congruencia o conformidad de la actividad lingüística con las normas universales del habla, es decir, con el saber elocucional, ¿no? Integrado por el conocimiento del mundo, de las cosas en general, con los principios generales del pensar humano, digamos. La exigencia de tener claridad, de no repetir, ¿no? No decir lo obvio o algo imposible o extravagante, todo eso forma parte de ser coherente, de tener un texto coherente. Y la cohesión, por su parte, estará constituida por el conjunto de todos aquellos procedimientos lingüísticos que indican relaciones entre los elementos de un texto. Esta característica no garantiza por sí sola la coherencia del texto. Por mucho que tú unas de una manera muy cohesionada un texto, eso no tiene por qué ser coherente. La coherencia es algo mucho más profundo que la cohesión, que es más superficial, ¿no? Como decía Graves. Y Coserio decía que los textos no se elaboran solo con medios lingüísticos, sino también con la ayuda de medios extralingüísticos. Dicho de otra manera, en la construcción de un texto entra en juego no solo la competencia idiomática del hablante y el contexto, sino también aquello que se denomina, según algunos autores, como competencia expresiva, saber elocucional, ¿no? Que es lo que hemos dicho antes. Chomsky diría competencia pragmática y Himes competencia comunicativa, pero al final es todo lo mismo. ¿Qué contribuye a que un texto sea coherente, perdón, esté cohesionado? Pues, por ejemplo, la recurrencia léxica, elementos como la paráfrasis, la sustitución, la elipsis, así como conectores, ¿no? Operadores discursivos, los tiempos verbales, marcadores discursivos, ¿no? Como he dicho, etcétera. Y también dentro de una cohesión, digamos, oral, podríamos hablar de entonación, que es de gran importancia para una cohesión textual en un texto oral, y ya está, ¿no? Así podemos cerrar este apartado 1 que podría ser titulado Propiedades del texto, coherencia y cohesión. Vale que el tema hable solo de la cohesión, pero es que la cohesión suele ser explicada en contraposición o, mejor dicho, en acompañamiento o extensión de la coherencia. Van unidas coherencia y cohesión. No debemos profundizar en la coherencia porque eso ya se hace en el tema 24, pero sí que tenemos que explicarla al explicar la cohesión, ya que sin ello no se entendería de manera completa qué es la cohesión. Al final del apartado 1, de este apartado 1, hemos mencionado algunos procedimientos de cohesión, así que vamos a abrir un apartado 2 que sea procedimientos de cohesión textual. Vamos a adentrarnos ahora sí en la cohesión. Empezamos con un 3.1 que podría ser titulado, bueno, titulamos la recurrencia. Vamos a hablar de esa recurrencia léxica, lo catalogamos como recurrencia. La recurrencia, también llamada repetición de un elemento del texto, se suele considerar como uno de los procedimientos fundamentales de cohesión textual. Se pueden distinguir diversos tipos de repetición o de recurrencia y aquí vamos a incluir 4. Vamos a empezar por la más clásica, que sería la mera reiteración léxica, es decir, la mera repetición de un elemento léxico como tal, ¿no? Por ejemplo, yo estoy grabando este audio y este audio es muy interesante. Yo repito la palabra audio y ya está, se repite. Eso es lo más simple, reiteración léxica simple, mera reiteración léxica. El segundo caso de recurrencia es la repetición léxica sinonímica, es decir, se reitera el significado de un elemento utilizando un sinónimo léxico. Es la repetición del término, pero usando un sinónimo. En lugar de audio puedo decir grabación, ¿no? Este audio lo estoy grabando ahora, esta grabación, no sé qué, no sé cuánto, es decir, repito lo mismo pero utilizando un sinónimo. Es casi igual que la reiteración léxica, pero con sinónimo. Tercer caso es la repetición léxica de lo designado. Es decir, en este caso la repetición se produce no mediante la mera reiteración léxica, pero tampoco mediante un sinónimo exacto, sino como una palabra que designa al objeto o realidad designada, pero sin ser mera reiteración y tampoco sin ser repetición con un sinónimo. Por ejemplo, eso se da mucho en el fútbol, en un comentario de un partido, ¿no? Que no siempre se dice la palabra balón o pelota. También aparece esférico, el cuero.
No es que cuero sea un sinónimo 100% de la palabra balón, pero se refiere a esa designación de pelota. Se utiliza una palabra que no es exactamente un sinónimo, pero que remite a esa realidad, que es el balón. Luego tenemos la repetición léxica mediante hiperónimos y los hipónimos, ¿no? Que este es el clásico tipo de repetición. En lugar de decir un pájaro, dices el hiperónimo ave, por ejemplo. Un pájaro en esta ciudad vive un pájaro, ¿no? El ave, este. Es decir, utiliza una palabra, un hiperónimo, pero un hiperónimo no es un sinónimo. Es decir, pájaro no es sinónimo de ave, sino que pájaro es un hipónimo del hiperónimo ave. Y puedes utilizarlo y entraría dentro de la recurrencia, de la repetición léxica. Estos son los cuatro tipos principales de recurrencia. Una vez explicada la recurrencia, vamos a hablar ahora de la sustitución. La sustitución consiste en la repetición, también es una reiteración de una determinada unidad del texto mediante el empleo de proformas. Es decir, aquí también se repite, pero ya no se utilizan ni repeticiones exactas, ni sinónimos, ni hiperónimos, sino proformas, especializadas estas proformas en esta función de sustitución. De esto hablan autores como Bernardez, el mítico Bernarde o Casado Velarde, que ambos distinguen entre proformas léxicas, pronombre y proadverbios. Esto también fue utilizado en el tema 24, ya que se incluía esto se incluía digamos, en el catálogo, en el índice del tema, pero también hicimos una aclaración, ¿no? De que esto es más bien un mecanismo de cohesión y como tal se incluye aquí también. Se puede prácticamente rescatar esa explicación que viene en el tema 24, pero para ahorrar tiempo voy a hacer aquí una especie de resumen y ya está. Empezando por las proformas léxicas, ¿no? Que son formas léxicas especializadas, como he dicho, en la sustitución. Puede ser con valor nominal, como los sustantivos cosa, persona. Esto fue explicado, ¿no? El sustantivo cosa es el clásico, ¿no? Para hablar de realidades menos humanas, y para realidades humanas utilizamos persona. Luego tenemos con valor verbal estas proformas, como el verbo, por ejemplo, hacer o suceder, ¿no? Aquí un ejemplo puede ser el niño hace deporte todas las semanas, y esto lo hace, ¿no? Lo hace cada semana. Utilizamos hacer en lugar del verbo que sería, ¿no? Correr o jugar a fútbol, pues esto el niño lo hace. Y el verbo hacer es una proforma léxica con valor verbal, por ejemplo. ¿Qué más podemos decir sobre las proformas léxicas? Aquí, por ejemplo, podemos destacar que estos autores, el uso de hiperónimos, que lo he incluido antes en la recurrencia, algunos autores la incluyen aquí, es decir, sustituir almendro o manzano por árbol, por el hiperónimo árbol, podría ser también considerando la sustitución. Es que al final la recurrencia y sustitución de algún modo están unidas, ¿no? En algunos casos. Estas son las proformas léxicas. Luego tenemos los pronombres. Solamente los pronombres de tercera persona podrían considerarse sustitutos como tal, ¿no? Sustitutos de elementos ya aparecidos o por aparecer, que ahí tendrían función catafórica, ¿no? Hoy ha venido mi primo, él estaba bastante cansado, utilizo el pronombre él, pero ella, y ella se refiere por ejemplo, a mi prima, ¿no? Utilizamos pronombres personales, por ejemplo, de tercera persona para hacer esta función, bueno, esta sustitución, ¿no? Los pronombres tanto personales como, por ejemplo, los pronombres átonos. Aquí tenemos los que sustituyen a complemento directo, indirecto. Aquí podemos explayarnos un poco si dominamos la sintaxis, ¿no? El lo, la, o incluso algunos posesivos, ¿no? Todos los pronombres, especialmente los de tercera persona, son los que harían esta función sustitutora. Y luego ya los proadverbios, que sustituyen normalmente a unidades que cumplen en función de complemento circunstancial. Aquí podemos utilizar proadverbios como allí para sustituir algún complemento circunstancial de lugar, o así para sustituir a un circunstancial de modo. Por ejemplo,
él hace, él hace esto bastante bien, ¿no? Lo hace así o algo así, ¿no? También con lugar, tiempo, modo, los principales complementos circunstanciales, digamos. Ya hemos dicho 3.1 recurrencia, 3.2 sustitución. Vamos ahora con el 3.3, otro procedimiento de cohesión textual por excelencia, que sería la elipsis. El término elipsis designa un conjunto de fenómenos que de modo general se pueden definir como figuras de construcción que consiste en omitir ciertos elementos en una unidad lingüística. ¿No? Es omitir, no, o sea, no decirlo, ahorrarte algunas palabras en un texto. Eso es tan simple como hablar de elipsis nominal, elipsis verbal. Por ejemplo, en la elipsis nominal es sustituir nombres, es decir, no sustituir, sino no decir nombres. Es decir, cuando tienes que decir una palabra, un sustantivo, por el contexto podemos obviarlo, ¿no? Para no ser demasiado repetitivos cuando estamos elaborando un discurso. No sé, hay tantos ejemplos, muchas veces hay tantos ejemplos que se queda uno en blanco. Por ejemplo, se me ocurre decir, para esta oposición él ha preparado 30 temas y yo 10. Por ejemplo, ¿10 qué? 10 temas. Yo no tengo por qué decir otra vez la palabra temas porque por el contexto puedo hacer esa elipsis. Es más, debo hacer esa elipsis para que quede más cohesionado y no sea tan repetitivo. Esa será la nominal, dentro de los límites del sintagma nominal. Es que por el nombre es obvio, ¿no? Luego tenemos la verbal, pues cuando estamos ante una elipsis verbal, cuando la elipsis se da dentro de una construcción verbal, con una forma verbal, y este vacío se presupone por el contexto situacional. Aquí, dentro de esta elipsis verbal, hay varios tipos. Está el simple vaciado, o sea, que no haya, o es un vacío total, cuando se dice, por ejemplo, él se ha comprado un helado y yo una chocolatina. Ahorro el he comprado. No tengo por qué decir otra vez he comprado. También se puede hablar de reducción de coordenada cuando dice él le ha regalado una camiseta a Jaime y yo qué sé, y otra cosa a María, ¿no? Y obvias ahí, es decir, reduces la coordinada porque en el segundo término estás ahorrándote el verbo, pero al final es más o menos lo mismo. Es decir, también se produce un vaciado, no se está usando la forma verbal. En definitiva, al igual que la elipsis nominal está dentro de los límites del sintagma nominal, la elipsis verbal se da dentro de los límites del sintagma verbal. Luego tenemos otra que no he dicho antes, que es la comparativa. Esta es la que se produce en las típicas construcciones comparativas. Cuando tú dices, tú tienes más ropa que yo, tú ahí estás obviando, no, estás elidiendo el predicado de la segunda oración en la construcción comparativa, porque yo debería decir, en teoría, tú tienes más ropa que yo tengo ropa. Es decir, tú no estás diciendo el segundo predicado. Y esto sí es verdad que tenemos que hacerlo, porque si no sonaríamos muy artificiales y muy repetitivos cuando hablamos. La elipsis es clave y es un procedimiento de cohesión textual que se ve con bastante claridad. Aquí ya hemos definido de manera general la elipsis, ya cada uno puede explayarse como quiera, porque bueno, estas son indicaciones para que más o menos tengamos unas nociones generales. Supongo que ya cada uno en sus temas amplía con más ejemplos, modifica un poco, pero esto es más o menos el esquema que en teoría deberíamos seguir. Si queremos ampliar un poco más estos procedimientos de cohesión textual, podemos incluir aquí la función informativa 3.4, función informativa y orden de los constituyentes, y explicar que otro factor lingüístico que contribuye a la cohesión de un texto es la organización o estructuración informativa de los elementos del enunciado en torno a los ejes que ya fueron comentados en el tema 24 de tema y rema. Por ejemplo, en una oración del tipo a, yo qué sé, a Jaime, no, Jaime llamó a Luis.
también puedo decir a Luis lo llamo Jaime. Es lo mismo y no es lo mismo, es que depende de dónde yo quiera poner el foco, en qué acción quiera yo focalizar, ¿no? En ambas el sujeto es el mismo, ¿no? Sería si yo digo Luis llamó a Jaime, pues Luis es el sujeto y el predicado pues, llamó a Jaime, y la diferente disposición no afecta a las funciones gramaticales, pero sí que condicionan el grado de información aportado por cada una de ellas. Se suele entender por tema aquello acerca de lo que trata, ¿no? El mensaje. Si yo digo, yo pongo el foco en Luis, que Luis llamó a Jaime, pues pongo el foco en Luis. Si yo digo a Jaime lo llamo Luis, pongo el foco en que a Jaime lo llamo Luis, pongo el foco en Jaime. Es decir, primero aparece el tema, luego el rema. El tema sería lo, aquello donde yo pongo el foco, donde yo hago esa focalización. Esto lo expliqué con más detalle en el tema 24, pero bueno, aquí más o menos estoy haciendo un resumen para que quede claro. Esto forma parte de la cohesión textual, ¿no? El énfasis, en qué acción, en qué persona pongo el énfasis de discurso, es algo que también se puede incluir dentro de este tema de la cohesión, aunque también dije que determina en cierto modo la coherencia del texto. Lo que dije más bien es que es lo único, este tema, ¿no? Y rema es lo único que sí que podríamos relacionar también con la coherencia porque se está refiriendo en cierto modo a la semántica y a la pragmática, a lo que yo quiero decir, ¿no? Pero bueno, al final esto también afecta a la cohesión porque coherencia y cohesión suelen ir de la mano. Y claro, está relacionada con la cohesión porque la topicalización o tematización, esta acción que consiste en seleccionar un elemento como el tópico o tema, es importante, ¿no? Porque son procedimientos que son bastante frecuentes, sobre todo en la lengua oral, para dar énfasis, la entonación, ¿no? Cuando yo utilizo un vocativo, Jaime, ¿cuándo vas a venir? ¿No? Yo pongo el foco en Jaime, lo marco de alguna manera, aludo a él, a esta persona, o por ejemplo con acciones, o hay muchas maneras de hacer esta topicalización. Ya expliqué en el tema 24 que puedo utilizar conectores como en cuanto a, por lo que se refiere a, por lo que respecta a, que es son unos marcadores que están especializados en la función tematizadora. Pero también hay otros procedimientos que algunos no fueron explicados en el tema 24. Por ejemplo, hay un procedimiento que es la reduplicación léxica, que consiste en reduplicar, es decir, repetir el término para que quede claro que el tema, que el tópico está ahí. Por ejemplo, yo digo estudiar, estudio, pero no tengo mucho tiempo. Yo pongo el tema en estudiar y repito el verbo, una en infinitivo y otra en primera persona del singular. Estudiar, coma, estudio, pero... O por ejemplo, dijo el tiempo que iba a llover. Digo, llover sí que llovió. Es decir, hago una reduplicación para poner el foco, dar énfasis a esa acción o a esa realidad. Y ya dicho esto, vamos con el último procedimiento, pero que será la parte más larga. De hecho, incluso para que no nos queden solamente dos apartados, podríamos incluir un tercer apartado o simplemente incluirlo aquí como un 2.6, que sean los marcadores o conectores discursivos, que es un apartado más grande porque realmente la cohesión es lo que suele predominar, ¿no? Se suele poner el foco en un correcto uso de marcadores o conectores discursivos. Estos elementos lingüísticos, ¿no? Los marcadores o conectores discursivos, han recibido diversas denominaciones, gente que habla de marcadores, de conectores. Yo suelo utilizar, por ejemplo, muchos conectores, otra gente utiliza marcadores, operadores discursivos, relacionantes, partículas. Al final es todo lo mismo. No, lo que sí es cierto es que en la denominación podemos decir que presentan heterogeneidad en lo que respecta a la categoría gramatical, ya que suele haber conjunciones, interjecciones, locuciones adverbiales, prepositivas, conjuntivas, adverbios, eh, pero al mismo tiempo
tienen elementos en común, o características en común, como que todas estas conjunciones, interjecciones, adverbios tienen carácter invariable, ¿no? Y o sea, no suele haber un singular o plural, esto lo tienen en común, pero sí es verdad que hay muchos tipos de palabras que forman parte de esta categoría denominada marcadores discursivos. Eh, Otro rasgo que tienen es su multifuncionalidad, ¿no? Ya que un conector no siempre suele valer para lo mismo, depende también del contexto. Casado Velarde engloba, en definitiva, todas estas formas de las que hemos hablado bajo una denominación general que es la de marcadores de función transoracional. Y a su vez, además de dar esta denominación de marcadores de función transoracional, clasifica estos marcadores en dos grandes apartados. Estos dos grandes apartados serían los adverbios modificadores oracionales y los marcadores de función textual. Repito, adverbios modificadores oracionales y marcadores de función textual. Así pues, abrimos un pequeño subapartado que podría ser adverbios modificadores oracionales. ¿A qué nos referimos con eso de adverbios modificadores oracionales? Se trata de adverbios que presentan una función no identificable con la de complemento circunstancial. Suelen ir separados de la oración por una coma, ¿no? Hay dos oraciones, si yo pongo aquí por ejemplo dos oraciones, se ve claramente en cuál de ellas tenemos un complemento circunstancial y en cuál tenemos un adverbio modificador oracional. Por ejemplo, si yo digo, qué sé yo, todo terminó felizmente o todo terminó, coma, felizmente. En la primera hay un circunstancial de modo y en la segunda lo que estoy haciendo es modificar la oración, pero en su conjunto. Ahí es diferente. Repito, todo terminó felizmente, es que todo terminó de un modo feliz. Pero si yo digo todo terminó, coma, felizmente, es que al fin, por fin, felizmente, ya todo ha terminado. Ahí hablamos de adverbio modificador oracional. Esa es la caracterización, ¿no? Eso es la definición para que todo el mundo sepa a qué me estoy refiriendo. Luego podemos seguir profundizando, caracterizando a estos modificadores oracionales. Algunos autores se refieren a estos modificadores oracionales como comentarios oracionales periféricos o simplemente periféricos. Alarcos habla de modificador oracional, ¿no? Simplemente, sin decir la palabra adverbio. Incluso decía atributo oracional. Es decir, esto ya depende de la gramática que elijamos. Pues vamos a ver una denominación u otra, al igual que ocurre con la sintaxis. En definitiva, cumplen un papel de contextualizadores, ¿no? En virtud de la cual, ¿no? del cual, del contexto, el mensaje queda ubicado en una situación comunicativa, en un contexto comunicativo más amplio. De ahí el carácter marginal o periférico que se les atribuye a estos modificadores oracionales. Comparten una serie de rasgos en común, como por ejemplo que constituyen, como hemos dicho, una unidad fónica independiente, apartado de la oración mediante pausas o comas, exceden los límites del sintagma verbal, no pueden constituir una respuesta a preguntas encabezadas por cómo, ¿no? ¿Cómo acabó? ¿No? Yo no puedo decir felizmente si yo he seleccionado ese marcador para que tenga un carácter periférico, por ejemplo. Es decir, estaría fuera del sintagma verbal, está fuera de la oración porque modifica toda la oración, ¿no? Y principalmente es eso, ¿no? Esos son los rasgos que tienen en común. Se pueden clasificar también, es decir, existe una posible clasificación, no son todos igual, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar a hablar de un A, ¿no? Apartadito A, tienen una función, por ejemplo, pueden tener una función metatextual. Aquí tenemos ejemplos como resumidamente, brevemente, esquemáticamente. Es decir, yo puedo decir, resumidamente, mm, hemos visto que el tema es importante, ¿no? Yo hago un resumen, pero de todo el contexto, ¿no? Yo no digo, he hecho algo, he elaborado el texto resumidamente. No, eso no es lo mismo. Yo tengo que poner, por ejemplo, resumidamente y poner una coma y luego decir lo que yo tenga que decir. Ahí en ese caso tiene una función metatextual.
ya que se refiere al texto o al contexto en sí, ¿no? Resumidamente, el tema es muy importante. Quiere decir que, en resumen, todo lo que hemos dicho es importante. Función metatextual. Luego también puede tener un carácter temático, es decir, expresar el tema, punto de vista, etcétera. Por ejemplo, formalmente, estilísticamente, yo puedo decir, estilísticamente, coma, esta novela es una obra de arte. Es decir, yo me refiero al tema, al punto de vista de ese contexto, de esa novela. O también están los clásicos que implican o indican un orden o relación lógica. Primeramente, finalmente, posteriormente. Por ejemplo, yo puedo decir, el tren se ha retrasado. Consecuentemente, no hemos podido llegar a tiempo. ¿No? Eso tiene un orden lógico, establece una relación lógica entre oraciones. Puedo decir también primeramente, ¿no? Primeramente, para hablar de algo en primer lugar, pero como digo, ya sea con función metatextual, como carácter temático o con respecto a algún tipo de orden o relación lógica, siempre estamos hablando de un carácter periférico de estos modificadores oracionales. Eso es lo más importante y donde tenemos que poner el foco a la hora de estudiar. Vamos ahora con lo otro que he dicho, que son marcadores de función textual, ¿vale? Marcadores de función textual. En este apartado incluimos un conjunto abierto de elementos lingüísticos. Algunas son difícilmente catalogables en un repertorio tradicional de clases de palabras, ¿no? Ya sea verbio, preposición, conjunción. Algunas no se sabe muy bien a qué tipo de palabra pertenecen. Tienen multifuncionalidad, como he dicho, ya que a veces hay cierta dificultad para relacionar un conector con un uso, ya que en usos ocasionales y excepcionales tienen otros usos. Luego daremos algunos ejemplos. Y en definitiva, lo único que podemos hacer aquí, en mi opinión, es presentar una agrupación de marcadores, al igual que hicimos con los prefijos y sufijos, de acuerdo con la función textual que desempeñen, ¿no? Y poco más, ¿no? Y hablar de que en este caso sí que no tienen un carácter periférico, como en el caso de los marcadores oracionales. Aquí hablamos de marcadores de función textual. Los típicos, los más clásicos, aunque yo tengo aquí una lista larguísima, son los de adición, ¿no? Como asimismo, además, encima, después, de igual forma. Luego los de afirmación, cierto, evidente, de acuerdo, sin duda, correcto. Luego también tenemos aprobación, de acuerdo, incluso bien, bueno. Eso se suele utilizar más en la lengua oral, más que en un texto escrito. También tenemos de atenuación, ¿no? En todo caso, en cierta medida, en cierto modo. En cierto modo yo abuso mucho de ese conector, ¿no? Es como que le quiero quitar importancia a lo que digo, ¿no? A veces no confío al 100% en lo que digo y digo mucho, bueno, en cierto modo, esto es en cierto modo, le estoy atenuando el valor a lo que digo, que es algo que yo no debería hacer y que no deberíamos hacer si queremos, por ejemplo, presentar una programación o una unidad didáctica. Ahí tenemos que estar seguros y evitar este tipo de elementos de atenuación, porque el tribunal puede pensar que no estamos seguros de lo que estamos diciendo. Luego también tenemos de corrección o de autocorrección, como bueno, mejor dicho, o sea, quiero decir, etcétera. Tenemos también, por ejemplo, de causalidad, ¿no? En consecuencia, por consiguiente, ¿no? Con carácter hilativo, mejor dicho. De cierre discursivo, por último, esto es todo, por fin. De comienzo discursivo, ¿no? Que eso se suele utilizar mucho, sobre todo en el discurso oral, ¿no? También bien, pues, sí, diga. De concesividad, como el típico aunque, a pesar de todo. Conclusión, como en conclusión, en consecuencia, a fin de cuentas. Consecuencia o no consecuencia, ya lo he dicho antes. De continuación, entonces, así pues, así que. De ejemplificación, como por ejemplo. Es que hay tanto. Aquí yo lo dejo a gusto de cada uno, de cada una. El número es cuestión del tiempo que tengáis. Yo caracterizaría los más importantes, ¿no? Porque siempre hay muchos que se usan más que otros.
¿no? Los de enumeración son clásicos, como en primer lugar, en segundo lugar. Los de ejemplificación, como he dicho, los de consecuencia, ¿no? De carácter ilativo. Todos esos, los de ordenar el discurso, todos esos son muy utilizados y no pueden faltar en una relación de conectores, ¿no? De marcadores que hagamos aquí. No sé si me dejo alguno así más o menos importante, ¿no? Hay también bueno, los de topicalización, lo que hemos dicho antes, ¿no? En cuanto a, por lo que se refiere a, los de resumen, en suma, etcétera, ¿no? Y antes he dicho que con esto podemos cerrar el tema, que algunos conectores, algunos marcadores tienen multifuncionalidad. ¿Qué es esto de multifuncionalidad? Obviamente que tienen muchas funciones, que no siempre tienen, no siempre van a ser, por ejemplo, de adición o de afirmación, que están compartidos en diversos tipos de conectores. Es decir, algunos conectores no son siempre lo mismo y no siempre pertenecen a la misma categoría. Aquí la lengua oral es lo que suele ser determinante, porque yo los ejemplos que tengo anotados, estas matizaciones o cambios de significado suelen estar más presentes en la lengua oral. Por ejemplo, hay conectores como el o sea, ¿no? Que normalmente eh, puede tener valor de explicación, o sea, ¿no? Es una explicación, es decir, o sea, pero no siempre es así. A veces simplemente reformula lo dicho y esta reformulación puede tener un carácter de precisión. Por ejemplo, puedo decir, en la clase han suspendido el 10% de los estudiantes, o sea, 5 personas, ¿no? Estoy precisando el dato, incluso puedo rectificar un dato. Eso es la lengua oral, por ejemplo. Puedo decir, han suspendido 5 personas, o sea, 6, ¿no? Estoy rectificando un dato. Puedo también concluir o recapitular con el o sea, y suele aparecer acompañado de qué. Yo puedo decir, por ejemplo, todo el mundo dice que el examen es muy difícil, o sea que seguramente sea así, ¿no? Estoy concluyendo, recapitulando. También puede tener un carácter para explicitar lo no dicho, lo presupuesto, lo deducible de algo que ya se sabe. Por ejemplo, yo abro una oposición, por ejemplo, y tienen que presentarse personas que tengan el nivel C1 de inglés, ¿no? Y digo, María tiene el C1, o sea, puede presentarse a la oposición, ¿no? Estoy marcando, explicitando, según este contexto, que esto es así, ¿no? Aquí sí que tiene carácter parecido a es decir, ¿no? Y por último, el o sea puede tener un carácter de ponderación, intensificación. Yo puedo decir, el examen fue dificilísimo, o sea, brutal. Esto se utiliza mucho en la lengua oral, ¿no? Y siempre ha sido un motivo de bromas, ¿no? Se dice, ¿no? En las típicas bromas que el o sea es un conector muy utilizado perdón por la palabra, por los pijos, por las pijas, ¿no? Que tienen en esta jerga suya la abundancia del conector o sea, ¿no? Y esto tiene carácter de ponderación o intensificación, en este caso, en este contexto. Pero veis, no siempre o sea tiene ese carácter de intensificación, a veces es explicación, a veces es reformulación. Lo mismo pasa especialmente en la lengua oral con el marcador bueno. El marcador bueno puede introducir un cierre de un discurso. Yo puedo decir al terminar el tema, bueno, pues ya hemos terminado el tema, ya podemos concluir. Puedo también asentir o expresar acuerdo, como ¿te apetece que vayamos a dar una vuelta? Digo, bueno, bueno, como sinónimo de vale. Puede corregir algo que yo he dicho en el discurso, matizar lo dicho. Yo puedo decir ahora, creo que ya llevamos 30 minutos. Bueno, no, llevamos 40. Ese bueno ayuda a rectificar o a matizar y también puede expresar incluso, al igual que antes he dicho, asentimiento o acuerdo, puede expresar desacuerdo también, usando un lenguaje irónico. Me dice, oye, ¿quieres venirte ahora a cualquier sitio? Digo, bueno, 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 no, bueno, como significa ni hablar, ¿no? No quiero saber nada de esto. En conclusión, ¿no? Sobre esto que he dicho, que hay conectores
sobre los que no podemos cometer el error de que solamente tienen una función, sino que a veces estos marcadores tienen una total multifuncionalidad. Y yo creo que aquí podemos cerrar el tema. Es que sobre la cohesión tampoco podemos decir mucho más. En la conclusión podemos decir que en este tema hemos tratado unos elementos de gran importancia que contribuyen a que la coherencia de un texto sea total, como es la cohesión y los procedimientos de cohesión textual, donde no solamente tradicionalmente y generalmente se piensa que en la cohesión solamente tienen cabida los marcadores, conectores, pero también tiene cabida aquí procedimientos como la elipsis, la sustitución, ¿no? En definitiva, todos los procedimientos que hemos explicado y caracterizado en este tema. Al igual que dije, que expliqué en el tema 24, teniendo en cuenta como referencia la LOE, pues este tema es crucial para el saber básico de la comunicación, reflexión sobre la lengua y en las competencias clave, pues obviamente va a tener mucha importancia tanto a la hora de hablar de comunicación lingüística como incluso en competencias plurilingües porque ayuda a ser coherentes y usar textos cohesionados, nos ayuda a expresarnos prácticamente en cualquier idioma, ¿no? Que queramos aprender o incluso en cualquier... A ver, que yo haya citado aquí, quiero recordar Graves, Marcus, creo que también lo dije, Bernardes. Bueno, la de Bernardes es la clásica, ¿no? La de Introducción a la lingüística del texto, de Casado Velarde, de 1993, Introducción a la gramática del texto español, de Arcolibros, de Graves, que está en inglés, se llama Written, como escrito en inglés, Written, discurso, análisis, todo en inglés, que está en Annual Review of Applied Linguistics, número 5. Luego de Marcus, la obra sería Textual Cohesion and Textual Coherence en una revista llamada, que está en francés, Revue Roman de Linguistique. Ya averiguad vosotros cómo se escribe. De Coserio hay una obra que no he mencionado en otros temas, como es El hombre y su lenguaje, de Gredos. Bueno, de Lyons, la mítica Introducción y la lingüística teórica, de Teide. A ver qué más podemos poner aquí. De Scandel Vidal. Tiene un trabajo que es sobre las reduplicaciones léxicas, que está en la revista Lea, en mayúscula. Podemos citar la gramática de la lengua española, ¿no? Que seguramente trate este tema y yo creo que saqué algo de ahí, pero no recuerdo ahora qué contenido fue exactamente, pero si la citamos no pasa absolutamente nada. Y yo creo que ya está. Con esto podemos cerrar el tema aquí. Cerramos el tema 25.